Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 301. El caballero de hojalata y la invitación de los recuerdos. 1. Padre. Madre. Esta mujer es mi hermosa esposa, a quien dedicaré toda mi vida con amor. Ja, ja. Me dan ganas de regañarte por ser tan frívola delante de tus padres, pero como este es el resultado de tu gran esfuerzo, no diré nada por hoy. Ya he hablado con las otras candidatas a novia, así que puede que murmuren a nuestras espaldas, pero no dirán nada más. La belleza de mi nueva nuera es realmente encantadora. ¿Y dicen que la bruja la atacó porque nació con una bendición especial? Sabiendo que el niño que nazca seguramente se convertirá en una gran figura que dejará su nombre en la historia, ya estoy deseando conocer a mi nieto. Haré todo lo posible por servir al príncipe para no deshonrar el nombre de la familia del conde. Sí, nueva nuera, ignora los rumores innecesarios y concéntrate solo en dar a luz a un heredero. Y hijo, pronto tendrás que sucederme en el cargo, así que prepárate para ello. Padre, ¿no es esa decisión demasiado pronto? Todavía estás bien de salud. Los movimientos en Occidente no son normales. La familia Lennart, expulsada del imperio, está construyendo una nueva base de poder. Se dice que su nueva señora, Adelaide von Lennart, es una guerrera increíblemente feroz y poderosa que destruyó una torre mágica por venganza e incluso se enfrentó a la familia imperial principal. Es una oponente demasiado formidable para este anciano, así que es justo que nosotros también respondamos con nueva sangre. En efecto, he oído hablar mucho de la reputación del linaje del Duque León. Ya que lo dices, padre, yo también haré todo lo posible. No hay necesidad de enfrentarlos con espadas incondicionalmente. Si podemos construir una relación amistosa, eso sería lo mejor. ¿Qué te pasa, nueva nuera? Tu tez no tiene buen aspecto, no. No es nada. Jaja. Por aquel entonces, Cenicienta, al darse cuenta de la identidad de la persona a la que había estado utilizando como agente de limpieza, sentía un miedo de proporciones cósmicas. Entonces, ¿estás diciendo que una mujer que se hace llamar Ozma entregó esta carta? Sí. ¿Cómo decirlo? Era una persona con un aura muy siniestra. Ante las palabras de Adelaide, Dorotea entrecerró los ojos. Sofía preguntó, ¿es alguien que conoces? No sé el nombre de Ozma. Pelo negro y ojos negros. Bueno, no estoy completamente fuera de lugar, pero, se quedó mirando fijamente la carta que tenía en la mano durante un largo rato. Al verla absorta en sus pensamientos, el león y el espantapájaros la esperaron en silencio, pero había una persona, no, la muñeca, que no podía hacer eso. Silbido. ¿Eh? Dorotea quedó momentáneamente atónita ante la destreza con la que alguien arrebató la carta, digna de un carterista. El caballero de hojalata alzó la carta en el aire y proclamó con audacia. El caballero de hojalata proclama que esta carta es mía, así que ahora puedo hacer con ella lo que quiera. Sonido metálico. Con el ataque fulminante de Dorotea, aproximadamente un tercio de la cabeza del caballero de hojalata quedó abollada. El león que estaba cerca pensó para sí mismo. A este ritmo, pronto podrá derribar a cualquier caballero decente solo con su bastón. Devuélvelo. El caballero de hojalata afirma que odia los proyectos en los que la gente sigue posponiendo respuestas obvias que tienen justo delante. El caballero de hojalata se lamenta, diciendo que si Dorotea va a mirarlo, que lo mire, y si no, que no lo haga, ¿por qué duda tanto? Ya lo tengo, así que devuélvemelo. No soporto ver cómo la gente crea ambiente. Dorotea apretó los dientes y arrebató la carta de la mano del caballero de hojalata, abriéndola antes de que éste pudiera volver a quejarse. Tras confirmar su contenido, su rostro reflejó desconcierto. ¿Qué es esto? Lo que estaba escrito en la carta no era texto. Solo había una pequeña semilla cuidadosamente envuelta en papel. Sin destino, sin saludo, sin remitente ni destinatario escritos, era cuestionable si aquello realmente podía llamarse una invitación. ¿Qué tipo de semilla podría ser? No lo sé. Percibo una energía peculiar en ello, pero TSK. Aunque era una situación que cualquiera encontraría sospechosa, Dorotea dudó en simplemente tirar la semilla mientras chasqueaba la lengua. Entonces, en algún momento, de repente, la semilla rebotó con un chasquido e intentó saltar hacia el pecho de Dorotea. Más precisamente, intentó saltar. Agarrar. El caballero de hojalata, que extendió la mano desde un lado y agarró la semilla, inmediatamente juntó las palmas de las manos como si rezara.
Y entonces, mientras canalizaba maná en sus manos, comenzó a frotarlas con un ímpetu aterrador. ¡Fuosh! La semilla, que contenía una energía misteriosa, pareció intentar resistir de alguna manera emitiendo poder, pero no fue rival para el caballero de hojalata, que se frotaba las manos como si estuviera encendiendo un fuego con ramitas en una isla desierta. Pronto, la semilla se desmoronó hasta convertirse en polvo y se esparció por el aire. El león parpadeó sin comprender ante la acción del caballero de hojalata, el espantapájaros rió mientras se tapaba la boca como si le resultara divertido, y la bruja se quedó boquiabierta. Y a esos compañeros, el caballero de hojalata les levantó el pulgar. El caballero de hojalata dice que no hay de qué preocuparse porque ha eliminado la señal funesta. ¿Qué pretendes conseguir eliminando eso? Dorotea volvió a blandir su bastón, pero, a diferencia de lo habitual, el caballero de hojalata lo esquivó mientras decía. El caballero de hojalata argumenta que es demasiado ingenuo dejar impune al culpable que intentó un ataque repentino. El caballero de hojalata dice que hay que ignorar mensajes como es absurdo tirarlo y tirar lo que haya que tirar. Ya sea un ataque o con algún otro propósito, si vas a castigar, no solo debes destruir la terminal, sino rastrear el origen y acabar con el culpable. El caballero de hojalata se detiene en seco, sorprendido, preguntando si esa era la razón, y no algo como no puedo hacer lo que quiera porque es un objeto de un viejo conocido. El caballero de hojalata expresa su admiración desde el fondo de su corazón, diciendo que esto es, sin duda, digno de su contratista. Ruido sordo. Tras dejar al caballero de hojalata derrotado y tendido en el suelo, Dorotea dejó escapar un profundo suspiro. Entonces le preguntó a Adelaida. Déjame preguntar de nuevo, ¿esta tal Ozma, llevaba un vestido bonito? ¿No ropa de chico? ¿Y su forma de hablar? Oh, sí. Era un bonito vestido negro. No había nada de masculino en su forma de hablar ni en su comportamiento. Más bien, tenía la imagen de una princesa de algún lugar. La que yo conozco era más bien un poco marimacho. Pero llamarme Dorothy bueno, da igual. En fin, ya no podemos usar la invitación ni nada de eso. Sigamos nuestro camino como habíamos planeado. Dado que Dorotea, la persona en cuestión, lo dijo, los demás compañeros tampoco tuvieron nada que decir. Dorotea sacó la brújula animal y convocó a todos los animales de la brújula a la vez. Una serpiente de color oscuro, un topo azul marino, un ciervo verde esmeralda y un lagarto dorado merodeaban alrededor de Dorotea. La cabra color vino se quedó al lado de Sofía, y el león naranja al lado de Adelaida. Quedaban dos animales. Solo un caballo plateado y un pájaro azul celeste. Y aquellos dos animales comenzaron a avanzar en la misma dirección sin la menor desviación. El significado de esto era claro. Después de todo, las botas de Borealis a las que señalaba el caballo plateado habían pasado a ser propiedad, desde hacía tiempo, de cierta persona que el grupo ya conocía. ¿Ha obtenido la señorita Gale otro tesoro sagrado? Ante el murmullo de Adelaide, Dorotea se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Bueno, probablemente no estaba simplemente sentada sin hacer nada, así que es posible. Desde la perspectiva del partido, esto no era algo tan malo. Eso significaba que, sin tener que vagar de aquí para allá, si simplemente derrotaban a Gale, podrían obtener dos tesoros sagrados a la vez. Además, con Gale Elilaz como oponente, no había necesidad de preocuparse de que la otra parte huyera o tramara algo. Sin embargo, había una cosa que les preocupaba. ¿Pero cuando se fue este tipo al este de nosotros? El grupo del caballero de hojalata se encontraba viajando por el reino. Y el reino era una nación situada en el extremo oriental del continente. Desde donde se encontraba el grupo de Dorotea, lo único que se veía más al este era la capital del reino y la salvaje cordillera que se extendía más allá, y hacia allí apuntaban los dos animales de la brújula animal. El caballero de hojalata expresa una visión positiva, diciendo: esto es bueno, ya que de todos modos tendrán que devolver todos los tesoros sagrados al reino una vez que los hayan recogido. ¿Qué significa eso de por el momento? El caballero de hojalata afirma que, en su opinión, la posibilidad de que todo termine justo después de reunir los tesoros sagrados tiende a cero. Esta vez, Dorotea no pudo refutar las palabras del caballero de hojalata. Tesoros sagrados creados en el reino celestial utilizando los restos dejados por los 8 generales del inframundo. El repentino movimiento del reino de los cielos, que había dejado los tesoros sagrados en la tierra durante casi 1000 años, ahora insta a varias naciones a reunirlos en un solo lugar. Vestigios del subsuelo que se podían sentir aquí y allá, aunque no revelaban abiertamente su presencia. Era seguro que algo iba a estallar, y el detonante probablemente sería el momento en que los 8 tesoros sagrados se reunieran en un solo lugar. Bueno, ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento.
Al fin y al cabo, tengo que aprobar un examen de graduación. El caballero de hojalata pregunta si, sinceramente, Dorotea no ha demostrado ser más que capaz en términos de habilidades de hace mucho tiempo. Probablemente mi profesor lo vea igual. En fin, vámonos. En el camino, viajando en carruaje, el caballero de hojalata le dijo a Dorotea. El caballero de hojalata solicita que, ya que de todos modos estarán ociosos en el camino, ¿por qué no contarles satisfactoriamente la historia relacionada con esa carta? ¿Por qué te interesa tanto el pasado de los demás? ¿Qué quieres saber? El caballero de hojalata dice que es justo conocer también la historia de Dorotea, ya que él conoce la historia de Adele y la de Sofía. ¿Qué pasa contigo? El caballero de hojalata, con orgullo, hincha el pecho, diciendo que no le importa porque de todas formas habla sin parar. ¿De verdad hay que estar orgulloso de eso? Dorotea suspiró brevemente, luego se recostó contra el respaldo y levantó ligeramente la barbilla, mirando fijamente el techo del vagón. Cuando se dio cuenta de que Adelaide y Sofía también estaban escuchando sutilmente, aunque no lo dijeran abiertamente, Dorotea soltó una risita. Esta es una historia de cuando llegué por primera vez a un pueblo donde vivía gente, después de convertirme en aprendiz de maestro. Capítulo 302. El caballero de hojalata y la invitación de los recuerdos, 2. Érase una vez, hace mucho tiempo. Una chica se estaba muriendo en la calle. La razón era simple. La niña era demasiado débil para sobrevivir sola, y sus padres, que deberían haberla protegido hasta que creciera, ya habían fallecido. No fue una muerte increíblemente trágica ni fatídica. En una época en la que la pobreza, las enfermedades y el saqueo eran comunes. Muchos murieron de inanición, murieron sin recibir tratamiento médico o fueron asesinados después de que alguien les arrebatara sus pertenencias más preciadas. La familia de la niña también se vio envuelta en una de estas numerosas desgracias, y así la niña quedó sola. Abrazó sus piernas, escondiendo su rostro entre las rodillas. Innumerables pequeñas heridas estaban grabadas en sus brazos y piernas. Eran huellas de la lucha de la niña por sobrevivir tras la pérdida de sus padres. Era una prueba de que había intentado no rendirse, aunque fuera en vano. Sin embargo, eso también había llegado a su fin. La niña ya no tenía fuerzas para ponerse de pie y caminar. Solo quedaba la muerte. Tu actitud no es mala. Sin embargo, la muerte que le sobrevino a la niña fue algo diferente. Aunque sin duda era la muerte, era un ser que vestía piel humana y hablaba palabras humanas. Hijo ¿quieres vivir? Ante la pregunta que oyó desde arriba, la niña levantó lentamente la cabeza. Había una mujer allí. Piel sin una sola arruga, cabello suave. La mujer parecía más joven que la madre de la niña fallecida, pero por alguna razón, la niña sintió un profundo aroma a tiempo emanando de su apariencia. La niña miró fijamente a la mujer sin expresión e intentó decir algo, pero luego tosió y balbuceó. Tenía la boca y la garganta secas, y no le salía bien la voz. Tras lograr calmar su respiración, la niña preguntó. ¿Me estás ayudando? Ante la pregunta de la chica, los labios de la mujer se torcieron. Se parecía bastante a una sonrisa, pero era una expresión que resultaba extrañamente ominosa para poder llamarla sonrisa. No, respondió la mujer con calma a la pregunta de la niña. Ayudar es dar. Pero esto es un intercambio. Las miradas de la niña y la mujer se cruzaron. Te daré poder, te enseñaré a sobrevivir, te transmitiré sabiduría para desenvolverte en el mundo. Sin embargo, esto no es bondad gratuita, sino un contrato claro. A diferencia de la bruja bondadosa de los cuentos de hadas que se adapta a los gustos de la gente, yo siempre recibo un pago por mi trabajo. Así que tú también. Lo haré, el contrato. Oh. La mujer entrecerró los ojos ante la osadía de la chica al interrumpirla. Dirigiéndose a aquella mujer, la muchacha habló con una voz que parecía ahogada, pero con ojos intensos. Si sigo así, de todas formas voy a morir. Así que, sea cual sea el precio, pagaré lo que pueda pagar. La mujer leyó hasta el final la parte tácita de lo que la chica no dijo, así que tú también hazlo. Bien. Entonces, a partir de hoy, eres el aprendiz de este cuerpo. Y así, la muchacha se convirtió en aprendiz de la mujer. Y, unos 5 años después, debí de estar realmente loca por aquel entonces. La niña, Dorotea Aschengard, ahora de 13 años, se lamentaba mientras caminaba por el bosque. Todo su cuerpo estaba cubierto por una especie de baba verde, que era una mezcla de saliva viscosa de troll y jugo gástrico. También fue una herida honorable, obtenida tras escapar mareando al troll con la maldición de las náuseas usada al máximo justo antes de ser devorada. De hecho, la propia Dorotea pensó que renunciaría con gusto a tal honor con tal de poder salir del agua cuanto antes.
Después de lavar su cuerpo junto al río y secar su ropa con magia de secado, Dorotea se dirigió a la morada de la bruja en lo profundo del bosque. La recibió un edificio de pésimo gusto, hecho enteramente de huesos, desde el suelo hasta los ladrillos y el tejado. Al abrir la puerta de golpe, con irritación, vio a su profesor tumbado en la cama, profundamente dormido. Era una calma que hacía difícil creer que aquella fuera la persona que había empujado a su único aprendiz a un nido de trolls solo para conseguir unas hierbas. La mano de Dorotea que sostenía la bolsa de cuero temblaba. Dorotea se imaginó arrojándole la bolsita que tenía en la mano a esa cara y gritándole: «Aquí están las hierbas que estabas buscando». En secreto, sintió un placer sombrío. Sin embargo, solo era una fantasía que no podía hacerse realidad. Era un hecho que ella conocía, pues había intentado algo similar hacía apenas un año y había terminado enterrada viva en un ataúd durante un mes. Por lo tanto, Dorotea suspiró profundamente, pero comenzó la tarea de clasificar y organizar las hierbas, abriendo la bolsita de hierbas una por una. Justo cuando el trabajo estaba a punto de terminar, una voz provino de detrás de ella. «Uf. Regresaste más intacto de lo que pensaba. Armaste tanto alboroto antes de irte, como si fueras a celebrar un funeral. Pensé que volverías con un brazo amputado o algo así. No sé cómo reaccionar ante una bienvenida tan cálida. ¿Por qué no me maldices para que me muera y luego vuelves? No digas tonterías. Si hubiera tenido la intención de matarte, ¿te habría encomendado tareas tan triviales? Puede que para ti sea una tontería, pero para mí es una gran aventura que roza la vida y la muerte», gritó Dorotea, pero la bruja del este permaneció impasible. «Por eso sigues siendo un imbécil. Qué lástima. Me pregunto cuándo te graduarás y te convertirás en una persona hecha y derecha. Grrrr. El rostro de Dorotea se puso rojo y su cuerpo tembló, pero no fue capaz de replicar. Esto se debía a que recordaba la imagen de la bruja del este matando instantáneamente al troll del que Dorotea apenas había logrado incapacitar temporalmente y escapar, con tan solo mirarlo sin hacer nada especial. Si aquella era una nigromante de verdad, entonces sin duda, ahora era una completa idiota. Era una idea errónea que, de oírla, haría que los nigromantes dispersos por todo el continente protestaran diciendo que no era cierto, que la estaban estafando. Pero incluso los débiles deben expresar sus opiniones con firmeza, a su manera. En fin. La raíz de la hierba de sangre, la miel de piedra de la abeja de doble aguijón y ahora los pétalos de la troyana. He conseguido todo lo que me pediste. Así que cumple tu promesa también. ¿Promesa? ¿Qué era eso otra vez? Dame dinero. Quiero comprarme ropa decente ahora. Dijiste que me lo darías cuando terminara todos los recados. Al ver a Dorotea gritar desesperadamente, la bruja del este chasqueó la lengua como si la mirara con desprecio. Ahora que lo pienso, sí que lo dije. ¿Pero de verdad hace falta comprar ropa? De todas formas, tienes maná de sobra, así que puedes fabricarla y usarla con nigromancia. Como para dar ejemplo, la bruja del este agitó las ropas que llevaba puestas. Un trozo de tela tan suelto que tenía una estructura simple y dejaba al descubierto la mitad de un hombro. Al ver la ropa, que se asemejaba a lo que el caballero de hojalata llamaría un estilo cuadrado, Dorotea frunció el ceño. Eso es porque eres tú. ¿Crees que es fácil mantener la nigromancia estando siempre de un lado para otro? De hecho, lo que la bruja del este mostró fue una magia que Dorotea también podía usar. Dado que la nigromancia a menudo utilizaba cadáveres incompletos en lugar de completos como medios, hubo muchos casos en los que era necesario reconstruir las partes del cuerpo faltantes con maná, y con un poco de práctica, era posible cambiar la forma o el material de las partes reconstruidas hasta cierto punto. Teóricamente, era perfectamente posible reconstruir solo la parte de pelaje a partir de un puñado de polvo de hueso animal y tejerla como si fuera ropa, o crear largos hilos a partir de caparazones secos de gusanos de seda. Pero eso solo era posible para la bruja del este, que había alcanzado el extremo de la nigromancia después de años y años de práctica. Era un nivel inimaginable para la Dorotea actual. Dorotea, que no poseía el nivel anormalmente alto de capacidad de autocontrol de su maestra, no tuvo más remedio que usar ropas que habían usado cadáveres, lavándolas, purificándolas y remendándolas lo mejor posible, como si fueran harapos. Aunque Dorotea no era particularmente rebosante de sensibilidad femenina en comparación con sus compañeras, al menos conservaba el deseo de vestir ropa decente. Irónicamente, al vivir con su maestra en un bosque profundo donde casi nadie se aventuraba, solo tenía una vaga imagen de ropa decente y no podía recordar ningún diseño detallado. De acuerdo, lo entiendo. Un trato debe cumplirse. Tal como lo dijo la bruja del este, uno de los cajones de la sala se abrió solo con un golpe seco y escupió una bolsita que había dentro.
Dorotea corrió rápidamente a revisar el contenido de la bolsa y pronto mostró alegría en su rostro. La bolsa estaba llena de monedas de plata y cobre. ¿Entonces puedo ir al pueblo? Haz lo que quieras. Te llamaré si necesito algo. Tras decir esto con tanta naturalidad, la bruja del este agitó la mano y emitió una orden de expulsión. Si hubiera sido la Dorotea de siempre, se habría sentido insatisfecha con ese gesto, como si espantara una mosca, pero ahora estaba tan emocionada que esas trivialidades no le importaban. En resumen, el plan de Dorotea fracasó desde el principio. No puedo creer que no haya ninguna tienda que venda ropa. En esta época, la ropa se confeccionaba básicamente para ser usada. O, para ser más precisos, la cultura de comprar y usar ropa vendida por otros ya existía, pero eso solo ocurría en pueblos o ciudades de cierto tamaño. La mansión de la bruja del este se encontraba cerca de una zona salvaje, ni siquiera un pueblo, famosa por ser raramente visitada incluso en la parte oriental del continente, y no había manera de que existiera un pueblo decente y apropiado alrededor de un lugar así. Por lo tanto, para comprar y usar ropa, había que dirigirse a un lugar más grande. Si en este mundo los niños tenían alguna ventaja sobre los demás, era que recibían relativamente menos suspicacia por parte de los demás al preguntar algo. Dorotea pudo obtener información sobre un pueblo grande donde podrían vender ropa sin mucha dificultad. Y si había alguna desventaja que un niño tuviera en comparación con otros en este mundo, era que los demás podían menospreciarlos fácilmente y considerarlos blancos fáciles. Sobre todo si se trataba de un niño que preguntaba dónde comprar ropa. Al fin y al cabo, el mero hecho de que un niño preguntara dónde comprar ropa implicaba que tenía dinero suficiente para comprarla. Oye, chico. Dame esa bolsa mientras te lo pido amablemente. Así pues, en cierto modo era bastante natural que una persona así pareciera amenazar a Dorotea. Un hombre adulto con barba espesa, exigiendo en un lugar apartado que le entregara sus pertenencias. Era una amenaza suficiente para asustar a una chica normal, pero Dorotea no era normal. Según sus criterios, después de haber visto el interior de la garganta de un troll hacía apenas unos días, un hombre solo y sin arma alguna no representaba ni remotamente una amenaza. No quiero. ¿Qué? Mocoso insolente. El hombre no terminó de hablar. Dorotea arrojó despreocupadamente un fragmento de hueso al suelo. Ese fragmento de hueso aumentó rápidamente de tamaño y pronto se convirtió en un gran esqueleto que se abalanzó sobre el hombre. Ik, iek. Ante aquella experiencia aterradora y espantosa, el hombre que solo pretendía extorsionar dinero a una niña huyó sin siquiera pensar en luchar propiamente, y Dorotea asintió al ver aquello. En efecto, parece que me miran con cierto desdén por ser un niño. Debería tener algunos muertos vivientes como guardias. Fue un juicio cauteloso, a la manera de Dorotea. Todavía era inexperta, y el riesgo de ser sometida por el oponente aprovechando una brecha antes de invocar muertos vivientes no era desde luego bajo. Mantener a uno o dos no muertos no era difícil en comparación con mantener la ropa como hacía su maestra, así que esta era una acción extremadamente racional. Eso era correcto. Dorotea, que a menudo había visto a su maestra invocar con naturalidad a muertos vivientes para que hicieran las tareas domésticas cuando ella no estaba, mientras que la hacía trabajar a ella cuando sí estaba, hacía tiempo que había perdido el sentido común. Y como resultado, no te muevas, nigromante. No puedes dar ni un solo paso en esta ciudad. ¿Eh? Capítulo 303. El caballero de hojalata y la invitación de los recuerdos, 3. Dorotea era una chica inteligente. Esto quedó patente en el hecho de que una chica que ni siquiera había aprendido a leer y escribir antes de conocer a la bruja del este dominó la nigromancia básica en tan solo 4 años, y sobrevivió durante un año luchando en todo tipo de lugares peligrosos. Sin embargo, el sentido común no era el tipo de habilidad que se podía adquirir simplemente por ser inteligente. Era una habilidad que solo se podía adquirir relacionándose mucho con los demás, integrándose en la sociedad y aprendiendo gradualmente que era extraño y que era normal. En otras palabras, era imposible cultivar el sentido común al lado de la bruja del este, que era el epítome del sentido común poco común. Comía solo cuando le apetecía, a veces dormía durante 3 días y 3 noches seguidas, mientras que otras veces permanecía despierta durante más de una semana sin problema alguno, trataba el uso de muertos vivientes para tareas triviales con más ligereza que salir a dar un paseo por el vecindario, lo que hacía que uno se preguntara si era humana o la encarnación de la muerte descendida al mundo humano. Aunque Dorotea vivió con sus padres hasta los 8 años, ni siquiera ellos le dijeron que no debería intentar entrar en una ciudad con muertos vivientes invocados. Al contrario, les parecía aterrador que hubiera padres que le dieran ese tipo de consejos a su hija.
Vamos, atrápenla. Atrapen a la malvada nigromante. No bajes la guardia solo porque parezca una niña. He oído que entre los nigromantes hay tipos malvados que tienen la capacidad de parasitar los cuerpos de otras personas. ¡Qué malvado! Pensar que sacrificaron a un niño tan pequeño. ¿Eh? ¿Eh? Por lo tanto, incluso cuando vio a los soldados abalanzarse sobre ella furiosos, Dorotea no sabía qué había hecho mal. En términos más generales, era similar a salir a pasear con un perro de guardia y que, de repente, la gente te tratara como a alguien a quien matar. Independientemente de si su amo estaba atónito o no, el esqueleto protegió automáticamente a Dorotea según su funcionamiento básico, y aunque los soldados creían firmemente que Dorotea era una malvada nigromante al verla así, no podían abalanzarse fácilmente sobre ella. El lugar que Dorotea había visitado era una aldea bastante grande para la zona, pero aún así, el nivel de los soldados no superaba el de un grupo de justicieros. Para aquellos que nunca habían visto una bola de fuego en su vida, la amenaza de un esqueleto era casi comparable a la de un ogro legendario. De hecho, aunque no llegaba al nivel de un ogro, el esqueleto que les bloqueaba el paso era bastante fuerte gracias a la extraordinaria energía maná de Dorotea. Considerando que podía luchar sin temor a la muerte o a sufrir lesiones, incluso podría potencialmente enfrentarse a unos 4 soldados comunes que no podían manejar el maná, por lo que no fue una decisión tan errónea no precipitarse imprudentemente. El problema era Dorotea. Del mismo modo que una persona moderna que simplemente intentaba pasar por una tienda de conveniencia mientras paseaba a su perro entraría en pánico si de repente fuera amenazada por la policía con pistolas eléctricas y porras, Dorotea entró en pánico, incapaz de comprender cuál era la situación. A Dorotea aún le faltaban puntos de experiencia para convertirse en una bruja capaz de amenazar con maldecir a un soldado que intentara acosarla sexualmente. Incapaz de exigir con seguridad cuál era el problema, ni de ordenar al esqueleto que acabara con esos tipos, Dorotea se removió ansiosamente y finalmente arrojó otro fragmento de hueso al suelo. El fragmento de hueso creció rápidamente, alimentándose del maná de Dorotea, y se convirtió en otro esqueleto, ante el asombro de los soldados. Si ese esqueleto volviera a atacar, se convertirían en hombres muertos. Sin embargo, el esqueleto recién aparecido ni siquiera miró a los soldados, sino que rápidamente abrazó a Dorotea y echó a correr. ¿Eh? Espera. Detente ahí mismo. Eso era correcto. Dorotea huyó. Los soldados intentaron atraparla aprovechando la confusión, pero, con el otro esqueleto agarrándoles los tobillos, la persecución fue en vano. Cuando la distancia se hubo ampliado lo suficiente como para que ya no sintiera la mirada de los demás, Dorotea se sumió en la contemplación a solas. Recordando la imagen de los soldados que se sobresaltaron al ver al soldado esqueleto que había traído como guardia, pensó: nigromante malvado. Parece que no debería revelar que soy nigromante, ni debería invocar muertos vivientes a la ligera. En cualquier caso, ahora no podía ir al pueblo que iba a visitar. Dorotea decidió pasar primero por otro pueblo y recabar información de nuevo. ¿Un pueblo o una ciudad donde pueda comprar ropa? Si es eso, al otro lado de esa colina. ¿No hay ningún otro lugar además de ese pueblo? ¿Ves esa montaña al final? Si caminas por el borde de esa montaña, llegarás a una ciudad llamada Lautstadt. Pero, ¿no vas con un adulto? Es bastante lejos para que una chica vaya sola. Está bien. Las palabras de Dorotea no eran vacías. Para Dorotea, que había experimentado la supervivencia cruzando montañas en zonas agrestes, una llanura que estaba un poco lejos no era particularmente peligrosa ni difícil de atravesar. Aquí tienes una muestra de agradecimiento. ¿Qué? La mujer del pueblo, que había estado disfrutando de la conversación con aquella muchacha extranjera que, aunque vestía ropa sucia, parecía que iba a ser muy guapa de mayor y además era muy inteligente, se quedó desconcertada cuando la muchacha de repente le extendió una moneda. Está bien. No es que haya hecho nada extraordinario. No, mi maestra dijo que una bruja debe ser meticulosa en sus transacciones. ¿Bruja? La mujer del pueblo sintió que se le encogía el corazón. Dorotea simplemente pensaba que el hecho de ser una nigromante no debía revelarse, pero lo cierto es que, en aquella zona, el título de bruja inspiraba tanto temor como el de nigromante. No era poca la cantidad de personas que equiparaban a las brujas con los nigromantes. Esto se debió en parte a la tremenda reputación de la bruja del Este, pero sobre todo a la influencia de otros nigromantes que habían venido de todo el continente tras oír hablar de la fama de la bruja del Este. Entre ellos se encontraban aquellos que querían convertirse en aprendices de la bruja del Este y aprender sus técnicas, y, a la inversa, aquellos que querían ganar fama demostrando sus habilidades contra la bruja del Este.
Aquellos que poseían habilidad y cautela no llamaban la atención del entorno, pero aquellos que carecían de habilidad y solo tenían egos inflados causaban problemas en las aldeas cercanas y eran eliminados por los soldados. La razón por la que los soldados optaron por luchar en lugar de huir cuando descubrieron que Dorotea era una nigromante fue porque la percepción general de los nigromantes estaba fijada en ellos como seres repugnantes pero no invencibles. Por supuesto, Dorotea no sabía mucho sobre esto. Ella interpretó erróneamente la vacilación de la mujer del pueblo como una simple incomodidad por recibir dinero. Te dije que lo tomaras. Si no quieres tomarlo, ¿quieres que te dé otra cosa? ¿Algo más? Como el polvo que ahuyenta a los insectos al espolvorearlo, o la pomada que acelera la cicatrización de las heridas al aplicarla sobre la piel. También hay polvo que seca la ropa rápidamente. Se quita fácilmente con solo sacudirlo una vez seco, así que no hay mucho de qué preocuparse. La expresión de la aldeana, que había temido que se revelara el terrible secreto de la bruja, se tornó extraña. Era innegablemente útil, pero no era el tipo de magia que uno normalmente asociaría con el título de bruja. Más bien, parecía un conocimiento práctico y cotidiano. Además, la joven que parpadeaba frente a ella no se parecía al ser malvado del que había oído hablar en los cuentos. ¿Dura mucho esa pomada? Si no entra agua ni sangre en el recipiente donde se guarda, se conserva bien durante aproximadamente un año. Si se guarda en un lugar seco, se conserva bien hasta 3 años. Entonces me lo llevo, por favor. Dorotea asintió, luego rebuscó en su bolsa de cuero y sacó algo parecido a una concha del tamaño de la palma de su mano y se la ofreció a la mujer. La mujer miró con curiosidad el bulto gris y aceitoso que había dentro, y luego lo aplicó con cuidado a las numerosas heridas pequeñas de su mano. Cuando sintió un picor como si le recorrieran insectos, la mujer se asustó, pensando que había actuado con demasiada prisa, pero pronto sonrió ampliamente al ver que las heridas sanaban visiblemente. En una época en la que ni siquiera existían hospitales propiamente dichos, y la mayoría de las enfermedades y lesiones tenían que ser tratadas por cuenta propia. Un medicamento tan eficaz era, en cierto modo, un objeto precioso, similar a una cuerda de seguridad de repuesto. Naturalmente, la actitud de la mujer del pueblo hacia Dorotea se volvió aún más amistosa. Muchas gracias. Me siento mal por recibir tanto. ¿Le gustaría comer algo antes de irse? Está bien. Tengo prisa. ¿En serio? Qué lástima. Bueno, algo que podría ser útil. La mujer dijo que esperara un momento y salió corriendo a algún lugar, luego regresó poco después y le ofreció a Dorotea una hogaza de pan del tamaño de un puño. Al menos come esto de camino. Además, no deberías mencionar así como así que eres una bruja. ¿Por qué? Puede que haya brujas bondadosas como tú, pero por aquí abundan las brujas malvadas que solo causan problemas. Podrías sufrir malentendidos innecesarios, así que es mejor que ocultes que eres bruja. Dorotea, que escuchó de boca de la mujer las hazañas, dudosas, de brujas autoproclamadas y nigromantes autoproclamadas, abrió la boca en una como con admiración. Así que me echaron sin motivo alguno por culpa de esos tipos. De hecho, intentar entrar en una aldea con un soldado esqueleto a su lado ya era suficiente para ser considerado un acto criminal, pero desafortunadamente, Dorotea necesitaba un poco más de experiencia y tiempo para reconocerlo claramente. Dorotea, tras confirmar su propia inocencia, retomó su aventura de comprar ropa con una sensación de ligera emoción. Y así, llegó a Gluckstadt. Era la ciudad más grande que Dorotea había visto hasta entonces, con la mayor cantidad de gente, y parecía ser un lugar con muchísimos incidentes y accidentes. La siguiente fue una escena que Dorotea vio a los 3 minutos de entrar en la ciudad. Oye, cabrón, no puedes mirar por dónde vas. Un joven de complexión bastante grande estaba amenazando a un niño al que había agarrado. El chico, agarrado por el cuello, ya tenía moretones en la cara como si lo hubieran golpeado varias veces, y los que parecían ser sus acompañantes sonreían al verlo en lugar de detenerlo. El niño miró de un lado a otro como buscando ayuda, pero nadie respondió. Los peatones que pasaban apenas echaban un vistazo, como si se tratara de un incidente común, sin mostrar ningún interés particular mientras seguían su camino, e incluso los soldados que debían mantener el orden público ignoraron la súplica de ayuda del niño. En medio de todo esto, de repente la mirada del chico se encontró con la de Dorotea. A diferencia de los demás, Dorotea no evitó la mirada del chico. En cambio, me devolvió la mirada con ojos desafiantes, como diciendo, ¿tienes algo que decir? Pero esta vez, fue el niño quien apartó la mirada.
Fue un gesto como si se hubiera dado por vencido, al ver el aspecto exterior de Dorotea y pensar que, de todos modos, era imposible que ella lo salvara. Dorotea sintió un arrebato de ira por un instante, pero pronto recuperó la compostura. Ella tenía su propio propósito, y lo que le sucediera al niño era irrelevante para Dorotea. Ante todo, Dorotea acababa de aprender que no debía invocar muertos vivientes a la ligera ni mostrar signos de ser una bruja en medio de la ciudad. Era imposible luchar contra varios hombres jóvenes de mayor complexión que la suya sin usar magia. Por lo tanto, ignoró la súplica de ayuda del niño. Oye, ¿no vas a soltar esa mano? Para ser precisa, estaba a punto de ignorarlo. Ante la repentina intervención de Dorotea, los jóvenes mostraron una reacción mezclada de disgusto y desconcierto. ¿Quién eres? ¿Eres amigo de este chico o algo así? Amigo mis narices. Es mi guía. ¿Qué? Ayudar al muchacho sin obtener nada a cambio era injusto. Pero si el muchacho se convertía en el guía de Dorotea, entonces era un trato justo. En comparación con deambular sin rumbo por una ciudad desconocida, contar con un guía permitiría desplazarse de forma mucho más eficiente. Dorotea, tras concluir rápidamente su justificación, apartó de un manotazo la muñeca del joven que intentaba alcanzarla y retrocedió. Claro, una bofetada de una niña pequeña no causaría mucho daño. En todo caso, solo provocaría la ira del joven. Sin embargo, esta vez, la intención del joven de raptar a Dorotea no pudo llevarse a cabo. De repente, una sensación como si algo le recorriera la piel atormentó al joven. Instintivamente, miró la muñeca que Dorotea le había tocado y enseguida se horrorizó, retorciéndose, contorsionándose. Una enorme cantidad de hormigas se arrastraban sobre su piel. ¿Qué? El joven intentó sacudirse las hormigas presa del pánico, pero las hormigas no se cayeron. Más bien, se aferraron incluso a su otra mano, la que estaba bien, y pronto comenzaron a trepar hacia su cuerpo. Agua, joder, agua. ¿Eh? Oye, ¿a dónde vas? Oye. El joven salió corriendo con urgencia para deshacerse de las hormigas, y sus compañeros lo siguieron confundidos. Dorotea suspiró aliviada. Se alegró de que la maldición extremadamente básica, o mejor dicho, la alucinación, hubiera funcionado correctamente. El niño miró a Dorotea con expresión de estupefacción, y enseguida sus ojos se llenaron de lágrimas. Dorotea retrocedió alarmada. Gracias. Me salvaste. Bueno, está bien. Como dije antes, no lo hice gratis. Me puedes guiar, ¿verdad? Al oír las palabras de Dorotea, el niño se secó las lágrimas con el antebrazo y asintió. Sí, en cualquier lugar que conozca. Pero, ¿cómo te llamas? ¿Nombre? Dorotea, que estaba a punto de decir su nombre, vaciló un instante. Pensó que, aunque ahora se hubiera salido con la suya, en realidad había usado magia dentro de la ciudad, por lo que aquellos con ojos agudos podrían darse cuenta más tarde. Sería problemático que se extendieran rumores de que soy bruja usando mi nombre real, ¿verdad? Dorothy. Llámame Dorothy. El chico de pelo negro extendió la mano con ojos brillantes. Hola, Dorothy. Soy Tip. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 304. El caballero de hojalata y la invitación de los recuerdos. 4. Quiero comprar ropa. ¿Pero tienes dinero? Esto fue lo primero que dijo Tip tras escuchar el propósito de Dorotea. ¿Por qué? ¿Acaso lo parezco? Los labios de Dorotea se torcieron en señal de insatisfacción. Al darse cuenta de que su estado de ánimo era bastante incómodo, Tip agitó rápidamente las manos y explicó. No, no me malinterprete. Es solo que, bueno, cuando la gente viene hasta una gran ciudad específicamente para comprar ropa, puede que sea para algo más lujoso. Esa ropa es cara. ¿No hay ropa barata? Por supuesto que las hay, pero para la ropa común, es más habitual comprarla en mercados que abren periódicamente que en tiendas. Así que no necesitaba venir hasta aquí. Podría haber esperado a que abriera un mercado o algo así en un pueblo de tamaño decente. Dos opciones chocaron en la mente fresca de Dorotea. Podría hacer que todo lo que he hecho hasta ahora sea en vano y parecer alguien que ni siquiera sabe las cosas que sabría un niño al que están golpeando en la calle. O podría convertirme en alguien que necesitara venir hasta aquí porque la ropa cara fuera el objetivo desde el principio. La conclusión fue rápida. Claro que tengo dinero. Vine aquí a comprar cosas caras desde el principio. No trapos como estos. Mientras Dorotea hacía sonar la bolsita que llevaba en la cintura, Tipa sintió pero pareció dudar como si tuviera algo que decir. Ya veo. Pero, Dorotea se puso tensa. ¿Me han descubierto? No deberías hacer sonar ese dinero a la ligera. Podrías ser víctima de robos. Y tampoco es buena idea guardarlo todo en un mismo sitio. Si te roban la cartera, lo perderás todo de golpe.
Deberías distribuirlo por todo tu cuerpo lo máximo posible. Por ejemplo, en las suelas de los zapatos. Aliviada de que no la hubieran descubierto, Dorotea suspiró interiormente con alivio. Está bien. Al menos puedo protegerme. Bueno, estuviste increíble antes. Entonces te guiaré, Uk. Tip, que estaba a punto de empezar a caminar, pronto hizo una mueca. Parecía que el dolor que no había reconocido adecuadamente debido a la serie de cambios en las circunstancias finalmente lo había alcanzado. Dorotea chasqueó la lengua al ver a Tip, no era una acción que una niña de 13 años haría normalmente, pero los niños suelen adoptar los hábitos de los adultos con los que viven, y luego sacó un ungüento de una bolsita distinta a la de su monedero y se lo dio a Tip. Le había dado un envase a la mujer del pueblo de camino aquí, pero Dorotea, que a menudo sufría heridas leves durante sus recados, solía tener una buena reserva de ungüento. Aplícalo en tu rostro. ¿Eh? No, está bien. No pasa nada si lo dejo así. Las medicinas son caras, ¿verdad? Dije que lo aplicaras. Desde una perspectiva externa, parecerá que te estoy arrastrando después de haberte golpeado. Ah, con razón. Tipa sintió como si comprendiera. De hecho, Dorotea causó una impresión general bastante fuerte, por lo que encajaba bastante bien con la imagen de una niña jugando en callejones. Tip, que se aplicó el ungüento del envase de concha en las partes doloridas de su cuerpo, se sobresaltó al principio por la sensación de que unos bichos le caminaban por la piel, pero pronto sus ojos brillaron al sentir que el dolor disminuía rápidamente. Dorothy, eres realmente asombrosa. ¿Eres fuerte y sabes cómo hacer cosas como esta? Me preguntó. Aun cuando la elogiaban, Dorotea no parecía particularmente complácida. En ese momento, tenía una fuerte tendencia a usar a su maestra, la bruja del este, como modelo, por lo que no consideraba que su propio conocimiento o magia fueran tan grandiosos. Tip estaba desconcertado, pero no le preguntó nada más a Dorotea. Después de pasear juntos por la ciudad durante un rato, Tip se detuvo frente a una tienda y dijo, «Esta es la tienda de ropa más cara y lujosa de la ciudad. El dueño incluso va a familias nobles a venderles ropa». Dorotea ladeó la cabeza. ¿Acaso no debería ir la tienda de ropa al lugar donde deberían ir los clientes? ¿Por qué va el dueño de la tienda a ellos? ¿Eh? Sin esperarse tal pregunta, Tip mostró visiblemente signos de confusión. Bueno, supongo que es porque son nobles. ¿Es eso así? Creo que sí, probablemente. ¿Qué hacen ustedes, niños, frente a nuestra tienda? Quizás porque charlaban demasiado abiertamente delante de la tienda. Una mujer que había abierto la puerta y salido en algún momento miraba a los dos niños con una mirada extraña. Un vestido con un escote pronunciado y un corsé que le ceñía la cintura. Incluso llevaba una bufanda sobre los hombros. La apariencia de la mujer, que poseía a la vez una belleza madura y un atractivo decadente, recordaba más a un local nocturno que a una costurera, pero Dorotea, que nunca había visitado propiamente ninguno de los dos, no se percató de este problema ni de la diferencia. Oh. Ella simplemente quedó impresionada, pensando, así que así es como se ven las ropas de lujo. En comparación con la ropa, en su mayoría gris apagada o de color amarillo fangoso, de las personas que había visto hasta entonces, la mujer que vestía un vestido corsé mezclado con rojo y negro lucía increíblemente hermosa y deslumbrante. Tip, que tenía más sentido común que Dorotea, estaba nervioso, pensando, ¿les habré recomendado el lugar equivocado? Pero en realidad, el propio Tip solo había visto tiendas de ropa caras desde lejos y nunca había visitado una propiamente dicha, así que dudó, sin saber si aquello era normal o no. Mientras tanto, la dueña de la sastrería esbozó sutilmente una sonrisa. Era una costurera muy hábil y tenía una confianza acorde con sus destrezas. Sin embargo, dado que sus principales clientes solían ser nobles femeninas o jóvenes adineradas que intentaban cautivar al instante a los hombres que les gustaban, era bastante raro recibir miradas de admiración de niños pequeños como estos. La mujer, que había estado pensando en ahuyentar a los dos niños por interferir en el negocio, cambió de opinión y dijo, ¿vinieron a ver ropa? Dorotea asintió. Sí, ¿tú también tienes ropa pequeña? Aunque no las tengamos, podemos fabricarlas, así que no te preocupes por eso. La cuestión es si tienes dinero o no. ¿Esto es suficiente? Dorotea le ofreció su bolsa de dinero a la mujer. No era toda su fortuna, pero sí aproximadamente un tercio. Aunque Dorotea no era muy hábil en las transacciones monetarias, intuyó que no era bueno mostrar todo lo que tenía desde el principio. La mujer, mirando dentro de la bolsa de Dorotea, frunció el ceño. Dorotea pensó, ¿es demasiado poco? Señorita, ¿acaso es usted una joven de familia noble? ¿O pertenecen sus padres a un famoso gremio de mercaderes? No. Entonces, ¿por qué tienes tanto?
Ja, no importa. Indagar en la situación de un cliente solo me perjudica. En fin, ¿vas a pagar con todo esto? ¿Puedo comprar sin pagarlo todo? Depende de tus necesidades, pero en la mayoría de los casos debería sobrar algo. ¿Algo parecido a lo que llevas puesto ahora? Ante las palabras de Dorotea, la mujer hizo una mueca de disgusto. Si de verdad lo deseas, no hay nada que no pueda hacer, pero ¿no es un poco pronto para ti, señorita? Entonces, ¿cuándo estaría bien? Bueno, quizás dentro de unos 5 o 6 años. MMM. Bueno, entonces no importa. Por favor, que sea normal. Pero, que sea de color negro. Para eso, casualmente tengo algo adecuado. La mujer sonrió y luego condujo a Dorotea al interior de la tienda. Tip estaba sentado incómodamente en una silla dentro de la entrada de la tienda, matando el tiempo. ¿Y cuánto tiempo transcurrió? Bien, parece que el ajuste de tamaño ha ido bien. ¿Qué tal te queda? ¿Te gusta? Al oír las palabras de la mujer, Dorotea examinó su reflejo en el espejo. La prenda con la que la mujer había vestido a Dorotea era, en el lenguaje del caballero de hojalata, un tipo de vestimenta llamada moda gótica. Sin duda, la mujer se adelantó un poco a su tiempo. Con todos estos adornos, resulta un poco engorroso. Esa parte aparatosa es lo que le da estilo. En realidad, Dorotea prácticamente no tenía ningún concepto adecuado de la moda. Dado que la experta lo había dicho, e incluso a sus ojos, se veía mucho mejor que la ropa apagada que la gente llevaba en la calle, Dorotea asintió de esa manera. La mujer se alegró de poder deshacerse de un vestido que se había convertido en un trasto inservible después de que un viejo noble decrépito lo encargara para vestir a su joven esposa, casi 40 años menor que él, quien murió de problemas de presión arterial tras resfriarse por la mañana. Dorotea también se alegró de haber conseguido por fin ropa adecuada, y Tip decidió callarse, aunque algo parecía estar ocurriendo de forma extraña. Señorita, esto es un regalo. Quizás no le sea útil ahora, pero échele un vistazo más tarde. ¿Qué es? Es un libro sobre moda muy histórica y popular. La mujer estaba regalando generosamente un artículo que había preparado con gran ambición para su promoción, pero del que ni siquiera había podido recuperar los costes de encuadernación. De hecho, para los comerciantes de esta época, este nivel de palabrería era como una habilidad básica, por lo que no era justo decir que la mujer carecía particularmente de conciencia. Después de una agradable, quizás, jornada de compras en la tienda, Dorotea, con una mirada ligeramente emocionada, le dijo a Tip: «Gracias por guiarme. Gracias a ti, terminé mi asunto sin problemas». Tip no podía abrir la boca con facilidad. Incluso cuando vestía ropas apenas mejores que harapos, se notaba un poco, pero la belleza de Dorotea, ahora vestida con ropas ciertamente lujosas y hermosas, aunque con un sentido un tanto peculiar, era excepcional. Tip sentía una gran distancia con respecto a Dorotea, una distancia que no había notado cuando ambos llevaban ropa sucia. ¿Qué ocurre? Ah, no es nada. Me alegro de haber podido ayudar. Tip preguntó con cautela. ¿Nos volveremos a ver? Dorotea respondió sencillamente. Si necesito comprar ropa nueva, volveré a pasar por aquí. No sé si seguirás aquí para entonces. Veo. Tip asintió. Ahí terminó todo. Como no eran personas especialmente emparentadas, Tip no se atrevió a pedirle que volviera solo para verlo. Aunque pasen años, espero que podamos vernos al menos una vez más. Dios mío, por favor, concédeme este deseo aunque sea una sola vez. Esa oración fue lo mejor que Tip pudo hacer. Por supuesto, Dios nunca había concedido los deseos de Tip en vida. ¿Pero era esto también un capricho de Dios? ¿O fue simplemente porque la desgracia de alguien fue muy grave? ¿Eh? ¿Dorothy? Nos conocimos un poco antes de lo previsto. Exactamente una semana después. Dorotea, cuyo elegante vestido gótico se había descompuesto como si tuviera décadas de antigüedad debido a la nigromancia, regresó con un aspecto sucio y la cara roja. Tip empezó a sudar frío. ¿No se cumplió el deseo demasiado rápido? Capítulo 305. El caballero de hojalata y la invitación de los recuerdos, 5. Oh. Bueno, te queda bastante bien. Esta fue la reacción de la maestra al ver a Dorotea regresar triunfante con atuendo gótico. Dorotea, que esperaba ser regañada por llevar algo tan recargado y desaliñado, se animó ante el inesperado elogio. En el fondo estaba contenta con su ropa nueva, pero le preocupaba la reacción de su profesora. Ahora esa preocupación había desaparecido por completo. Bueno, eso está bien entonces. ¿Te compro algunos la próxima vez? ¿No te cansas de usar ropa tan holgada todos los días? No lo necesito, tú simplemente disfrútalo. Mientras puedas, claro. Al decir esto, la profesora curvó las comisuras de los labios.
Era una sonrisa que a cualquiera le resultaría sospechosa, pero Dorotea, en su entusiasmo, no logró comprender su verdadero significado. Ella había bajado la guardia descuidadamente frente a la aterradora bruja. Y el precio de esa negligencia fue severo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué está pasando esto? Aunque Dorotea carecía de sentido común en general, no era tonta. Como era común que su ropa se desgastara después de hacer alguno de los recados de su maestra, Dorotea clasificó la ropa en dos categorías según su uso. Cuando tenía que desenvolverse en la naturaleza, usaba la ropa de diario que había guardado en casa. Solo se ponía la ropa que acababa de comprar para tareas más, cuestionablemente, dóciles, como controlar la barrera que contenía a los muertos o hervir todo tipo de ingredientes en un gran caldero. Pensó que así evitaría que su ropa se dañara fácilmente. Pero Dorotea no lo sabía. La energía negativa de la nigromancia afectaba adversamente a todo tipo de objetos, y la ropa no era una excepción. Ella no se había percatado de este hecho antes porque su ropa siempre había sido destruida físicamente antes de que la nigromancia pudiera acabar con ella. Originalmente, matar con daño físico era más rápido e intuitivo que matar con daño por veneno. Al principio, pudo restarle importancia pensando, la calidad de la tela parece un poco peor. ¿Será solo mi imaginación? Pero después de unas 2 semanas, cuando empezó a salir una sustancia negra parecida a residuos de la ropa, incluso Dorotea se dio cuenta de que el problema era grave. Profesor, ¿por qué está pasando esto? ¿Me han estafado? Eso sería bastante gracioso en sí mismo, pero lamentablemente no es el caso. Es simplemente una de las características de la nigromancia. Por eso te dije que sería mejor crear y usar ropa con nigromancia. O acumularlas como consumibles. ¿Por qué me dices esto recién ahora? No preguntaste. Ante la respuesta de su maestra, Dorotea tembló, como si fuera lo más natural del mundo. Quería abofetear a su profesora, que estaba medio tumbada en un sofá de hueso bostezando, pero si lo hacía, acabaría zambulléndose en la boca de una planta carnívora gigante, así que lo único que pudo hacer fue reprimir su ira. Por eso Dorotea tuvo que regresar corriendo a Gluckstadt, aferrada al dinero que le había sobrado de la compra de ropa anterior. Ya veo. Lo has pasado mal. Tip tenía una expresión compleja. Mitad alegría por volver a ver a Dorotea, y mitad desconcierto. Dorotea no le había dicho a Tip que era aprendiz de la bruja del este, pero sí le había revelado que era aprendiz de maga y que ella misma podía usar magia sencilla. Esto fue consecuencia de pensar que simplemente necesitaba evitar ser descubierta como nigromante. Entonces, ¿necesitas que te guíe de nuevo esta vez? Bueno, me lo aprendí más o menos de memoria la última vez, así que no necesito que me lo expliques. Simplemente te vi al pasar y te hablé. Dorotea se encogió de hombros, diciendo que el momento era bueno, pero Tip sintió interiormente una punzada de dolor. Tras separarse de Dorotea, Tip había estado merodeando cerca de la entrada de la ciudad todos los días, aferrándose a una tenue esperanza. Sin duda fue una suerte que Dorotea lo descubriera vigilando, pero no fue pura suerte. Por supuesto, Tip no reveló este hecho. Temía que Dorotea se desanimara si parecía demasiado obsesionado después de haberse visto solo una vez. Y así, los dos volvieron a visitar el taller de la modista. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que mi trabajo terminó así? Pudieron ver la reacción de la costurera, que estaba tan asustada que casi echaba espuma por la boca. Señorita, ¿qué demonios le pasó? No, aunque lo hubiera dejado a la intemperie, bajo el viento y la lluvia, durante un mes entero, no debería verse así. Ejem. Dorotea se aclaró la garganta con incomodidad. El aire donde vivo es un poco malo, así que la ropa se desgasta rápidamente. Por eso, me preguntaba si tendrían ropa más resistente pero que siga siendo bonita. ¿Mal aire? Este no es un problema que termine ahí. Es la verdad, así que no hay nada que pueda hacer. Dorotea no mentía. El aire de un bosque con tumbas, cadáveres sin parientes que entran por su cuenta y se entierran, prisiones fantasmales, que atraen y atrapan espíritus malignos como si fueran trampas para moscas, y colonias de plantas venenosas, cultivadas por esqueletos, alrededor de la casa no podía ser bueno. La costurera frunció el ceño y dijo. ¿Se puso así solo por usarlo, sin ningún movimiento particularmente intenso? Sí. A pesar de su apariencia, está confeccionado con tela de calidad. Si no dura ni un mes en un entorno tan extremo, es probable que cualquier ropa que compres y lleves allí termine igual en poco tiempo. Veo. Los hombros de Dorotea se desplomaron. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, pensando que tendría que vestir harapos todo el tiempo a menos que alcanzara el nivel de usar la nigromancia, como respirar 24 horas al día como su maestra, Tip intervino presa del pánico.
Entonces, ¿no podría Dorothy aprender a confeccionar o reparar ropa? Si sabe arreglar la ropa ella misma, no pasaría nada si se estropeara. Dorotea parpadeó. Su reacción fue como si ni siquiera se le hubiera ocurrido tal cosa. La costurera asintió. Bueno, si hablamos de si es posible o no, sí lo es. Al fin y al cabo, duró un mes, o mejor dicho, unas semanas. Si suponemos que hay que repararlo cada semana, no debería haber problema. Si eso resulta muy complicado, confeccionar ropa con materiales de ese bosque duraría aún más. Sin embargo, añadió la costurera, ¿por qué iba a enseñar estas técnicas? Es mi vida, mi sustento. No es que esta jovencita vaya a ser mi aprendiz, ¿verdad? Era una época en la que el valor de las habilidades era apreciado. La costura, en particular, era algo que las amas de casa aprendían como trabajo secundario y habilidad esencial para la vida, por lo que la habilidad para confeccionar ropa de alta calidad que pudiera suministrarse incluso a nobles, como la de aquella mujer, no era algo que se pudiera aprender fácilmente. No es que la mujer fuera particularmente egoísta, sino que si compartía sus habilidades sin cuidado, podría llegar a una situación en la que perjudicara su propio sustento al aumentar la competencia. Dorotea reflexionó un instante con los brazos cruzados, luego sacó su monedero y lo extendió. Era el dinero que le había sobrado de la compra de ropa anterior. En cantidad, era el doble que antes. ¿Y si pago esto como matrícula? La mujer revisó el contenido de la bolsa y luego negó con la cabeza. Podría hacer 2, no, 3 conjuntos de ropa como la última vez, pero las habilidades son diferentes. Si quieres comprar mis habilidades solo con dinero, ni siquiera 10 veces sería suficiente. Entonces, ¿cómo puedo aprender? O te conviertes en mi aprendiz y trabajas a mis órdenes durante unos años, o aportas una habilidad que haga que valga la pena que comparta mis conocimientos con ellos. Aunque mencionó dos métodos, la mujer no mostró prácticamente ninguna expectativa por el último. La chica que tenía delante era bastante madura e inteligente para su edad, pero aún era demasiado joven para haber adquirido alguna habilidad especial. Mientras Dorotea estaba absorta en sus pensamientos, murmurando Tip intervino. Oye, Dorothy. ¿Te acuerdas de la pomada que me pusiste la última vez? ¿Podrías enseñarle a prepararla? Parece una habilidad muy valiosa. O si tienes otras habilidades, también estaría bien. ¿Eso funcionaría? ¿Ungüento? ¿También puedes hacer medicina? Ante las palabras de Tip, la costurera mostró interés. Dorotea sacó de su pecho el ungüento y un cuchillo. La mujer se sobresaltó cuando un chico sacó de repente una navaja, pero para Dorotea, que solía vagar por el desierto, aquello era simplemente una necesidad diaria. Dorotea se hizo una pequeña herida en el dedo con el cuchillo y enseguida se aplicó la pomada. Mientras la herida que había estado sangrando hacía un momento sanaba rápidamente, los ojos de la costurera se abrieron con interés. ¿Esa medicina, de verdad la hiciste tú? ¿Me puedes enseñar a prepararla? Puedo entregarte la medicina. Sin embargo, su elaboración requiere nuestro entorno especial, así que aunque te enseñe, no podrás hacerlo. Si te parece bien una medicina un poco menos efectiva, puedo enseñarte a prepararla. Si es menos eficaz, ¿de qué diferencia estamos hablando? Alrededor del 50%. Es una caída bastante grande. ¿No tienes nada más útil? Dorotea pensó en algún tipo de magia que pudiera ayudar con el mantenimiento de la ropa. La mayoría requerían el manejo de maná para ser utilizadas correctamente, pero algunas podían reproducirse sin maná si se conocían los materiales y métodos de preparación adecuados. Hubo bastantes casos en los que los propios materiales contenían maná específico. ¿Qué tal un polvo que, al quemarse como incienso, ahuyente a los insectos pequeños? ¿O una pasta que absorba la humedad del ambiente? Tengo muchas ganas de trabajar contigo a partir de hoy, señorita, declaró la costurera, agarrando de repente la mano de Dorotea. Sus ojos ardían de una manera que sugería que ahora no aceptaría un no por respuesta. Dorotea dijo que pediría permiso a su tutor por si acaso, luego le contó el asunto a su maestra, y la maestra le dio permiso, diciendo que no le importaba lo que Dorotea hiciera en su tiempo libre siempre y cuando hiciera bien sus tareas asignadas. Y así comenzaron los ajetreados días de Dorotea. Por lo general, perfeccionaba sus habilidades mágicas o realizaba trabajos ocasionales para la bruja del este, y cuando tenía tiempo libre, aprendía a coser con la modista. Tip estaba entusiasmado con esto. Podía ver el rostro de Dorotea cada vez que ella venía a Gluckstadt. Aunque Gluckstadt era una ciudad bastante grande y muchas veces no necesitaba un guía, Dorotea tampoco rechazó fríamente a Tip. Debido a su singular posición como aprendiz de bruja, a Dorotea también le resultaba difícil hacer amigos de su misma edad. Oye, ¿qué te pasó en la cara?
¿Eh? Oh, no es nada. No te preocupes. Pero a partir de cierto momento, Dorotea comenzó a notar que las lesiones aumentaban en varias partes de la cara y el cuerpo de Tip. Al principio, Dorotea no indagó más porque Tip repetidamente decía que estaba bien, pero cuando esto siguió ocurriendo día tras día, finalmente logró que Tip le contara la historia de forma un tanto forzada. La situación era la siguiente. Tip era huérfano. Más precisamente, era un huérfano en una situación relativamente buena para un huérfano. Había perdido a sus padres cuando era joven y se quedó a vivir con parientes, pero incluso esos parientes desaparecieron un día, dejándolo solo en la casa. Como tenía la casa que le habían dejado sus parientes, no tenía que preocuparse por un lugar donde dormir, pero sí tenía que ganar dinero para vivir. Hasta ahora, había estado ayudando con diversas tareas pequeñas a los habitantes de la ciudad y recibiendo una compensación por ello, pero surgió un problema con la casa en la que se alojaba Tip. El propietario original no había aparecido desde hacía mucho tiempo, y algunas malas personas que se dieron cuenta de que solo vivía un niño allí empezaron a presionar a Tip para que les entregara la casa. Mientras contaba la historia, Tip miró disimuladamente a Dorotea. Era una mirada que parecía preocupada de que Dorotea pudiera resultar herida si se involucraba, pero que también parecía esperar algo de ella. Dorotea se sumió en sus pensamientos. Una bruja debe ser meticulosa con los contratos. Una escala distorsionada fue la causa de la catástrofe. Estaba bien que alguien se beneficiara incidentalmente al hacer algo para su propio beneficio, pero si uno actuaba para ayudar a alguien, debía recibir una compensación adecuada por ello. El consejo de su profesora resonaba en su cabeza como un mantra. Pero Dorotea aún era joven. Como bruja, no tenía la madurez suficiente para preguntar fríamente a una amiga que le pedía ayuda. ¿Y cuál es la compensación? Así pues, tendió una mano amiga unilateral. ¿Dónde están los chicos que te acosaban? Capítulo 306. El caballero de hojalata y la invitación de los recuerdos, 6. Se decía que la nigromancia era verdaderamente una escuela para aquellos que no tenían nada. Que los nigromantes no necesitaban tanta maná como los magos. Que obtenían maná a través del rencor de los muertos. Que los nigromantes no necesitaban ser tan ricos como los alquimistas. Que los cadáveres abundaban en todo el mundo. Que los nigromantes no necesitaban ser tan inteligentes como las hechiceras. Que incluso las maldiciones más comunes podían ser efectivas en la nigromancia. En otras palabras, esto significaba que aquellos que nacían con abundante maná, provenían de familias adineradas y tenían una buena inteligencia, ni siquiera debían considerar la nigromancia. La realidad en la que se veían superados por los magos en potencia de fuego, por los alquimistas en rentabilidad y por las hechiceras en aplicación y conveniencia. Sin embargo, había una cosa que los nigromantes hacían mejor que los demás. Eran la mejor escuela en lo que a intimidación se refiere. Sí, sí. Pensaste bien, chico. Te compensaremos como corresponde, así que no te preocupes. El hombre estaba de buen humor. A pesar de su cortés propuesta, Tip, que se había mantenido obstinadamente reacio a ceder la casa, finalmente asintió. Los subordinados de la misma banda argumentaron que simplemente debían enterrar a Tip y quedarse con la casa, pero era mucho más limpio apoderarse mediante un contrato legítimo que ocupar por la fuerza una casa cuyo dueño había desaparecido. Esto servía tanto para cuando pudieran vender la casa más adelante como, aunque la posibilidad era remota, para poder alegar que se trataba de una transacción legítima si la guardia de la ciudad mostraba interés. Jajaja. Cuando el hombre le dio una palmadita en la espalda a Tip, este hizo una leve mueca de dolor, pero pronto volvió a sonreír tímidamente. El hombre conocía bien ese rostro. Era el rostro de una persona débil halagando a la fuerte. Aquellos que en su interior se sentían insatisfechos, pero que sonreían por reflejo, por costumbre, sabiendo que sufrirían más si lo demostraban. Era una escena común entre los huérfanos y los pobres de la ciudad. Por supuesto, el hombre no sentía especial culpa por ello. Su sustento consistía en extorsionar y exprimir a esa gente hasta la última gota. Hubo quienes maldijeron al hombre y a su pandilla, diciendo que algún día recibirían su merecido, pero el hombre ni se inmutó. La idea de que quienes cometían malas acciones recibían castigo era ridícula. ¿En qué otro lugar del mundo existía una historia tan ingenua? Antes de redactar oficialmente el contrato, el hombre y su pandilla, que entraron en el edificio con la intención de examinar primero el interior de la casa, dejaron escapar exclamaciones de admiración. El interior está más limpio de lo que pensaba. Pensar que un niño pequeño tenía todo este lugar para él solo. Una estructura de 2 pisos, poco común en las casas de la gente común.
Aunque no había decoración interior como alfombras o cuadros, probablemente porque se habían vendido todos, el número de habitaciones, que superaba las 5, era suficiente para satisfacer al hombre y a su banda. El hombre, pensando que podrían obtener un buen precio por esto, se sintió satisfecho cuando... ¿Pero no resulta un poco inquietante? Sí. Afuera hacía buen tiempo, pero parece que ha refrescado desde que entramos. ¿Está húmedo el aire? Los miembros de la banda que entraron en la casa con el hombre se estremecieron al mismo tiempo. ¿Fue a causa de esas palabras? Incluso el hombre, que hasta hacía un momento había estado bien, sintió un escalofrío inexplicable envolverle el cuerpo. El hecho de que casi no hubiera iluminación en toda la casa, ya que un huérfano que vivía al día no habría acumulado velas, también contribuyó a esta sensación. Debe ser porque no entra la luz del sol. Si abrimos las ventanas. ¡Kia! Interrumpiendo las palabras del hombre, un chillido estridente de mujer resonó de repente. Los miembros de la banda se estremecieron de sorpresa. ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¿Desde el segundo piso? Oye, chico. ¿Hay alguien más aquí? ¿Eh? ¿Dónde se metió este mocoso? El hombre estaba nervioso. Tip, que había estado a su lado hasta hacía un momento, había desaparecido misteriosamente. Desafortunadamente, eso no fue lo único extraño. Auge, auge, auge. A intervalos regulares y con intensidad constante, un sonido como de algo chocando resonaba desde el segundo piso. Jefe, algo raro está pasando. ¿No deberíamos salir un rato y luego volver? ¿Podría ser? ¿Es una de esas casas embrujadas? Deja de decir tonterías. El hombre desestimó con irritación las palabras ansiosas de sus subordinados. Es obvio que este mocoso está intentando asustarnos. Iba a tenerle consideración, ya que se estaba portando bien, pero ¿se atreve a hacer esto? Aunque su idea de consideración consistía simplemente en darle unas monedas en lugar de echarlo sin un céntimo después de haber firmado el contrato, lo cual era igualmente propio de un matón, el hombre estaba realmente enfadado. Encuentren a ese mocoso. Encuéntrenlo y arrástrenlo delante de mí. Puede que haya otros en el segundo piso, así que vayan juntos. Gritó el hombre, desplomándose en una silla en un rincón de la sala de estar. Ante las amenazas del hombre, los 3 miembros de la pandilla, a pesar de mostrarse muy incómodos, subieron las escaleras al segundo piso. Crujido, crujido. El sonido de las escaleras subiendo resonó con una fuerza inusual. ¿Cuánto tiempo transcurrió así? El hombre pronto se irritó. ¿Por qué no vuelven estos bastardos? Dado el tamaño de la mansión, resultaba extraño que no hubieran registrado ya toda la segunda planta. Como mínimo, deberían haber informado si no encontraban nada, o si no eso, deberían haber oído algún ruido de actividad en el piso de arriba, pero no era ninguna de las dos cosas. El hombre, cada vez más molesto, finalmente se puso de pie. Mientras chasqueaba la lengua ante la desolada escena del salón sin un solo mueble, de repente se dio cuenta de algo extraño. ¿Por qué solo queda una silla? ¿Ni siquiera hay una mesa? Inconscientemente bajó la mirada hacia la silla en la que acababa de estar sentado. Y, el humano, que había estado acurrucado en el suelo, ofreciendo su espalda al hombre como asiento, giró únicamente el cuello hacia un lado con un crujido mientras mantenía la postura, y miró a los ojos del hombre. WA. El hombre gritó y rodó por el suelo. La cosa que había estado imitando una silla miró fijamente al hombre durante un rato, luego comenzó a gatear por el suelo, aún en su postura acurrucada, golpeando el suelo con las rodillas. Ante aquella visión aterradora y espantosa, el hombre subió corriendo las escaleras presa del pánico. En realidad quería huir del edificio, pero como esa cosa merodeaba cerca de la puerta, no tuvo otra opción. Oye. ¿Dónde estás? Respóndeme ahora mismo. Oye. Dije que respondas. Con la única idea de reunirse primero con sus subordinados, el hombre deambuló desesperadamente por el segundo piso. Finalmente, cuando abrió de golpe una de las puertas, se quedó boquiabierto. Lo siento, lo siento, lo siento. No lo volveré a hacer. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Jejeje. Sus subordinados murmuraban tonterías, temblando con expresiones vacías. Como si hubieran visto algo tan terrible que los hubiera vuelto locos. Chicos. Reaccionen. Oigan. El hombre les abofeteó repetidamente las mejillas, pero los subordinados solo babeaban con la mirada perdida, sin reaccionar adecuadamente. En ese momento, el hombre volvió a oír aquel sonido de la colisión en sus oídos. Auge, auge, auge. Este pequeño bastardo de verdad. Reprimiendo con fuerza el miedo que le subía por debajo de los pies con ira, el hombre se acercó a la habitación de donde provenía el sonido y abrió la puerta de golpe.
Y ese fue el último aliento de coraje que el hombre pudo reunir. Mamá, esos chicos malos me acosaron. Por favor, castígalos, ¿sí? ¿Lo prometes? Auge, auge, auge. Ante el niño, que hablaba con seriedad de espaldas a la puerta, se extendía un cadáver colgado, balanceándose sin cesar como si lo llevara el viento, golpeando repetidamente la pared con su cuerpo. Así es, patrache. La próxima vez te diré quiénes son los malos, y deberías morderlos con fuerza, ¿de acuerdo? Lo que disfrutaba del tacto del niño, como si acariciara a un perro, era la cosa que había aterrorizado al hombre al caminar a cuatro patas a pesar de ser humana. La visión de un niño pequeño hablando con familiaridad a un cadáver colgado y a un perro humano era tan aterradora que el hombre apenas podía respirar. En ese momento, cuando instintivamente dio un paso atrás. Crujir. Cuando el suelo de madera crujió estridentemente, el niño dejó de hablar. El hombre también sentía que su corazón se iba a detener. Finalmente, muy despacio, el pequeño niño llamado Tip giró la cabeza. Y, señalando al hombre con el dedo, dijo: es él. El malo. Los ojos del cadáver, que colgaba de una cuerda con la lengua fuera, se volvieron hacia el hombre. El monstruo con forma humana que jadeaba como si imitara a un perro miró al hombre. Kiaa. Tudududududuk. Una mujer lanzó un chillido agudo mientras volaba por los aires, y el perro humano se arrastraba por el suelo a una velocidad aterradora. En el momento en que sus manos tocaron su cuerpo, el hombre no pudo soportarlo más y se desmayó. Tras ello, no tardaron en extenderse entre las bandas de mala reputación de Gluckstadt los rumores sobre una casa encantada. ¡Increíble! ¡Increíble! Dorothy. Eres una maga realmente increíble. Los chicos que antes me acosaban ahora huyen despavoridos solo con ver mis ojos. Todo es gracias a ti. Estás exagerando. No es para tanto. Aunque Dorotea mostraba una actitud fría hacia Tip, quien la colmaba de admiración con ojos brillantes, era obvio para cualquiera que esos no eran sus verdaderos sentimientos. Con solo ver cómo le temblaban los labios, se podía deducir que en realidad estaba feliz, pero que se esforzaba por mantener la compostura. Tras finalizar una representación teatral utilizando la nigromancia, la situación de Tip cambió por completo. Si hubiera sido un mago que no fuera un nigromante quien hubiera ayudado a Tip, habría sido difícil lograr un efecto tan dramático. Si un mago capaz de lanzar grandes bolas de fuego con las manos protegiera a Tip, tal vez la gente no se atrevería a tocarlo por ahora, pero esa protección sería inestable. Podrían pensar que podrían hacerle daño a Tip cuando el mago no estuviera cerca. Por supuesto, teniendo en cuenta las futuras represalias, no actuarían con tanta imprudencia, pero había muchos que no pensaban en el mañana y vivían solo para el presente. Afortunadamente, la nigromancia era diferente. Fantasmas, espíritus, maldiciones. Eran entidades de sustancia y estructura ambiguas. La amenaza de un mago que dispara fuego con las manos podría evitarse simplemente evitando a ese mago, pero la amenaza de los fantasmas podría atacar repentinamente en cualquier momento y lugar. Dicho sin rodeos, si le hicieron el más mínimo daño a Tip, ¿qué pasaría si esa misma noche apareciera un fantasma? A menos que hubieran visto a Dorotea agitando su bastón y controlando fantasmas justo delante de ellos, puesto que la propia Dorotea había ocultado su apariencia y se había centrado por completo en crear efectos sobrenaturales, las víctimas no tenían más remedio que aceptarlo en el plano de la emoción en lugar de la lógica. Fue a partir de entonces cuando la actitud de Tip hacia Dorotea comenzó a cambiar gradualmente. Dorothy es realmente asombrosa. ¿Tú también puedes hacer esto? Es increíble. Como era de esperar, Dorothy es la mejor. Ningún otro mago puede competir con Dorothy. Tip elogió y alabó a Dorotea. Dorotea, aunque se sentía cohibida por la actitud de Tip, también le otorgó más cosas. Sería un poco cruel expresarlo como simpatía. Dorotea simplemente estaba evaluando la situación objetivamente. Tip era débil en comparación con Dorotea, y las habilidades de Tip eran insignificantes en comparación con las de Dorotea. Tip intentó varias cosas para ayudar a Dorotea a su manera, pero esos esfuerzos fácilmente perdieron brillo ante la singularidad de Dorotea. Las condiciones de vida de Tip mejoraron gradualmente, y su dependencia de Dorotea también se profundizó. Entonces, un día, la bruja del este le preguntó a su aprendiz: ¿tienes alguna mascota en algún sitio? Capítulo 307. El caballero de hojalata y la invitación de los recuerdos, 7. ¿Tienes alguna mascota en algún sitio? Ante el comentario repentino de la bruja del este, la expresión de Dorotea se tornó atónita. ¿Una mascota? ¿De qué estás hablando?
Un ser que come la comida que le da a su dueño, que se protege bajo la sombra de su dueño y que mueve la cola con entusiasmo cuando ve su rostro. A eso me refiero. Así que lo que... Dorotea cerró la boca. Al darse cuenta de a qué se refería la bruja del este, el rostro de la niña se volvió feroz. Es mi amigo. No hables así de él. A pesar de la mirada furiosa, la bruja del este se encogió de hombros con indiferencia. ¿Entonces debería llamarlo esclavo? No, esa expresión no es muy acertada. Un esclavo es trabajo y también propiedad. En una relación de reciprocidad, a veces un esclavo da más al amo de lo que el amo le da. Esa relación puede ser injusta, pero no es unilateral. De hecho, mascota sería más apropiado. Aunque he oído que hoy en día los niños se comen sin piedad incluso a las mascotas si es necesario, así que parece algo distinto a lo que yo pensaba. Maestro. Un maná aterrador brotó del cuerpo de Dorotea. Un maná que, si se hubiera convertido en maga, podría incinerar una montaña de un solo golpe. Si fuera alquimista, podría reconstruir instantáneamente un palacio entero. Y si fuera hechicera, podría cubrir una ciudad entera con una barrera. Cuando ese maná se manifestó en forma de nigromancia, toda clase de espíritus malignos de los alrededores comenzaron a enloquecer. No solo hicieron evidente su presencia, sino que se fusionaron con los cadáveres enterrados bajo tierra y pronto se transformaron en la forma de un monstruo gigante. Una quimera, formada por la combinación de la cabeza de un león, el cuerpo de un oso, la cola de un lagarto y varios otros cadáveres, escupía veneno negro por la boca, amenazando a la bruja del este. Dorotea miró fijamente a la bruja del este con ojos resueltos. Por supuesto, ni por un momento pensó que podría hacerle algo a su profesora con tan poco. Pero también era imposible simplemente asentir con la cabeza, como si nada hubiera pasado después de escuchar semejante insulto. Al menos quería que su profesor reconociera este grado de enfado. Esa era su idea, entonces. Crujido. Cuando los muertos vivientes invocados mordieron el cuello de la maestra y salpicaron su sangre roja, la más sorprendida no fue otra que la propia Dorotea. ¿Eh? Crujido, crujido. El sonido de huesos rompiéndose y desmoronándose resonó. La quimera no muerta, que había logrado la hazaña de herir el cuerpo de la bruja del este, algo que asombraría a cualquiera que la conociera, movió sus mandíbulas como si no pudiera resistir la exquisitez, saboreando la carne de la bruja del este. Alto. He dicho alto. Dorotea dio apresuradamente la orden de parar, pero la quimera no muerta ni siquiera fingió escuchar. Dado que Dorotea había vertido demasiado maná en la creación de los no muertos, impulsada por la emoción. Con materiales de buena calidad y abundante maná, sin duda se podrían crear poderosos muertos vivientes, pero en última instancia, controlar a dichos muertos vivientes dependía de la habilidad del lanzador. Dorotea había dado a luz a un monstruo que ella misma no podía controlar. Dorotea apretó los dientes y esta vez invocó a varios muertos vivientes simultáneamente, reduciendo el maná de cada uno. Atacaron a la quimera no muerta siguiendo las órdenes de Dorotea, y solo entonces la quimera no muerta se agitó como si estuviera molesta. Su hocico estaba cubierto de sangre. La batalla que se desató después fue prácticamente una devastación unilateral. Los muertos vivientes recién invocados fueron aplastados con demasiada facilidad por la quimera no muerta, y ésta dirigió su mirada ominosa hacia Dorotea. Dorotea hacía tiempo que había cortado el suministro de maná a la quimera, pero sería derrotada antes de que la quimera no muerta desapareciera. Fue entonces cuando Dorotea tragó saliva. Mi aprendiz, mi aprendiz, mi aprendiz inmaduro y tonto. Ni siquiera este número de payaso ya provoca risas. La bruja del este, que de alguna manera había resucitado, miraba a Dorotea con una mueca de desprecio en el rostro, contradiciendo sus palabras. Le habían aparecido heridas graves alrededor del cuello y los hombros, que dejaban al descubierto los huesos, pero cuando el maná de la bruja del este se transformó en algo parecido a arcilla blanca pura y se adhirió a las heridas, estas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, reemplazadas por piel tersa. La quimera no muerta pareció presentir instintivamente el peligro y adoptó una postura defensiva, pero al instante siguiente, su cuerpo se desplomó como un vaso de papel apretado entre ambas manos. Una hazaña de tan alto nivel que Dorotea ni siquiera pudo adivinar qué tipo de magia se había utilizado. Solo entonces Dorotea se tambaleó como si sus piernas hubieran perdido fuerza, pero aún así, luchó por mantenerse en pie sin sentarse ni caer al suelo. Necio. ¿Cuántas veces te he dicho que no uses la magia a la ligera con solo maná? ¿Acaso ahora te apetece seguir el consejo de tu maestro? Si es un castigo por atacar a mi profesor, lo aceptaré. Pero esto es una cosa y aquello es otra. TSK, qué testarudo. La bruja del este chasqueó la lengua. Al instante siguiente, el cuerpo de Dorotea flotó en el aire como si algo lo hubiera atrapado.
La bruja del este, mirando a Dorotea, que parecía un gato agarrado por el cuello, la miró fijamente y dijo: «Érase una vez, hace mucho tiempo, un héroe. Este héroe era tan tonto que no dejaba de dar sin obtener una compensación justa. ¿Cómo crees que lo recibió la gente? Estaban agradecidos, ¿verdad? Al principio, sí. Pero después, dieron por sentada su dedicación. Más tarde, incluso, se convirtió en burla y desprecio. Diversas emociones, como odio intenso, ira y desprecio, se arremolinaban en los ojos de la bruja del este. Al enfrentarse de cerca a ese color peligroso y ominoso, Dorotea tembló involuntariamente. Para la gente común, las técnicas de una bruja suelen ser un tesoro invaluable. Sin embargo, por eso mismo no debes otorgar ese poder a la ligera. Los humanos no valoran lo que obtienen sin la debida compensación. Al final, solo hay dos opciones. Personas que esperan a que les caiga del cielo la miel sin hacer nada, o necios que confunden la bondad con un derecho. ¿Acaso quieres que tu supuesto amigo se convierta en uno de ellos? Ante esas palabras llenas de convicción, Dorotea negó con la cabeza. Al instante siguiente, el cuerpo de Dorotea cayó al suelo. Estallido. Mientras Dorotea dejaba escapar un grito silencioso por el impacto de su trasero contra el suelo, la bruja del este se recostó en el sofá y dijo, agitando la mano: «Entonces, ahora deberás pagar por el crimen de abalanzarte sobre esta maestra sin conocer tu lugar». ¿Qué tengo que hacer? Sobrevivir. ¿Qué? Cuando la bruja del este movió un dedo, una cuenta negra del estante se movió por encima de la cabeza de Dorotea y luego estalló, esparciendo polvo sobre el cuerpo de Dorotea. He grabado una marca que atrae espíritus malignos y maldiciones. Los cadáveres y las almas cercanas se convertirán en no muertos y te atacarán. Solo tienes que sobrevivir. Espera, ¿cuánto dura este efecto? Un nigromante de igual o mayor rango que quien grabó la marca podría eliminarla. En otras palabras, o te vuelves más hábil que yo, o la elimino yo. El rostro de Dorotea palideció. Una sonrisa apareció en los labios de la bruja del este. Al mismo tiempo, varios fantasmas vestidos con ropas blancas ondeantes agarraron las extremidades de Dorotea y la elevaron por los aires. Profesor, espere, cálmese, al menos déjeme reunir algunos catalizadores y equipo de viaje, profesor. Oiga. A ver, la última vez te arrojé a un bosque lleno de trolls, ¿verdad? Esta vez, el mar que hay más allá estará bien. Date un baño en el agua fría. Los fantasmas del agua jugarán contigo, así que no te preocupes por sentirte solo. Si llegas a morir, te convertiré en un sirviente no muerto, así que no te preocupes. Vieja loca. Las palabras de Dorotea no continuaron hasta el final. Su cuerpo salió disparado por los aires, dejando solo una imagen residual. Después, Dorotea tardó unas 4 semanas en regresar a la casa de la bruja del este, y durante ese tiempo, Dorotea experimentó unas 67 crisis cercanas a la muerte. Así transcurría, en general, la educación de la bruja del este. Dorothy. Estaba preocupada porque hacía mucho que no te veía. ¿Ha pasado algo? Tras sobrevivir a la ardua educación de la bruja del este, Dorotea visitó Gluckstadt después de mucho tiempo. Quien recibió con los brazos abiertos a semejante Dorotea fue Tip, que parecía a punto de salir corriendo descalzo. Dorotea, estremeciéndose al recordar los días que había vivido durante 4 semanas, agitó la mano en lugar de expresar quejas o lamentos. Está bien. Estaba haciendo algunos recados. Y lo más importante, ¿sabes? Tu tez parece haber mejorado, ¿no? Claro, gracias a Dorothy. Ahora nadie en esta ciudad me intimida. Al contrario, me tienen miedo y se cuidan mucho cuando estoy cerca, ¿sabes? Tip sonrió alegremente. A diferencia de antes, cuando estaba sucio y tenía heridas por todo el cuerpo, ahora la ropa de Tip estaba limpia y su piel también. Tal vez porque comía mucho mejor que antes, tenía una delicada belleza que podría confundirse con la de una niña si no fuera por el sombrero que llevaba en la cabeza y la ropa holgada. Al ver esto, Dorotea dejó escapar un suspiro de alivio. Sí, eso está bien. Con esto, estarás bien incluso sin mí ahora, ¿eh? La sonrisa de Tip se endureció como la piedra. Con las pupilas temblorosas, Tip le preguntó a Dorotea: ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? No puedo estar entrando y saliendo de aquí para siempre, ¿verdad? En fin, también he aprendido todo lo que he podido en la sastrería. Si la situación de Tip se hubiera deteriorado durante el tiempo que Dorotea no se había presentado, Dorotea habría dudado en dejar a Tip atrás. Pero, a pesar de esas preocupaciones, Tip parecía estar bien. Parecía que, debido a que Dorotea había usado frecuentemente la magia para apoyar a Tip hasta ahora, él había alcanzado un nivel en el que nadie se atrevería a tocarlo ni siquiera sin la ayuda directa de Dorotea.
Bueno, parecía haber sobrellevado bien las cosas por su cuenta incluso antes de conocerme. Debería poder sobrellevarlo ahora que la situación ha mejorado en comparación con antes. ¿Eso significa que no podremos volver a vernos en el futuro? Si algún día tengo algún motivo para pasar por esta zona, podríamos volver a encontrarnos. Pero no tan a menudo como ahora. Gluckstadt era una ciudad bastante grande en esta zona. Sin embargo, si se ampliaba un poco más el radio de actividad, se encontraban muchas ciudades más grandes, más espléndidas y con características más marcadas que Gluckstadt. Una vez resuelto el problema de la ropa, no hubo necesidad de volver a visitar ese lugar, que ni siquiera estaba tan cerca, varias veces más. Ya veo. Entonces, no hay nada que hacer. Tip bajó la cabeza. Era una imagen de profunda tristeza para cualquiera que la viera, pero Dorotea la ignoró. Las palabras de su profesora sobre que las relaciones demasiado dependientes de una sola parte no eran buenas quedaron grabadas en su mente como una huella dactilar. Ese día no hubo incidentes particulares. Como de costumbre, aprendió técnicas de la costurera, comió mientras charlaba con Tip y luego abandonó la ciudad. Eso fue todo. Y, la siguiente vez que visitó la ciudad, cuando Dorotea fue a la sastrería, escuchó noticias impactantes de la gente que vivía cerca del local. La costurera de aquí. Oí que se la llevaron los soldados. Dicen que confeccionó y entregó ropa interior para la amada joven del señor, pero la entregó con pequeñas agujas afiladas clavadas en la tela. La joven resultó herida y ella está encarcelada por ese crimen. Dicen que no le quitarán la vida considerando sus contribuciones pasadas y sus excelentes habilidades, pero bueno. No sé cuánto tiempo la tendrán detenida. Tip se acercó a Dorotea, que estaba conmocionada, y la consoló. Lo siento, Dorothy. Intenté ayudar en lo que pude, pero de entre todas las personas, fue el señor, pero dijeron que las visitas están bien, así que si vas seguido y llevas comida o algo así, no habrá problema. Sí, veo. Cuando Dorotea asintió, el rostro de Tip se iluminó por un instante antes de ocultar esa luz. Sin embargo, los ojos de Dorotea ya estaban helados. Capítulo 308. El caballero de hojalata y la invitación de los recuerdos. 8. Aprender algo de alguien no era simplemente adquirir conocimientos y habilidades. También implicaba heredar la forma de pensar de esa persona, y las experiencias y lecciones que acumuló al dominar esa habilidad. La bruja del este, que enseñó nigromancia a Dorotea, siempre hizo hincapié en la compensación. Dorotea sabía que esto provenía del odio y el desprecio por la dedicación sin recompensa. La costurera que le enseñó a Dorotea a coser era la misma. A menudo se decía que la costurera, que perseguía su propio sentido de la belleza incluso a costa de ignorar en cierta medida la opinión pública, estaba obsesionada con la belleza superficial. La ropa es mucho más importante en las partes que no se ven que en las que se ven por fuera. Si no está bien confeccionada, irritará la piel, y si no se diseña teniendo en cuenta la forma del cuerpo, empeorará la circulación sanguínea y sobrecargará el organismo. Pero cuando Dorotea aprendió las técnicas de la modista, lo que más enfatizó no fue cómo diseñar ropa hermosa o decorarla elaboradamente, sino cómo hacer ropa segura y cómoda. Por supuesto, la belleza también era importante, pero secundaria a la seguridad, dijo. Cuando Dorotea preguntó por qué, la costurera evitó responder, pero a medida que las lecciones se repetían varias veces, más tarde ofreció la razón sin que se la preguntaran. Nuestra familia no tenía muchos recursos. Nuestra ropa siempre estaba sucia, prácticamente simples harapos que nos cubrían el cuerpo. Sobre todo mi madre, que si bien se desenvolvía bien en otras tareas domésticas como cocinar y limpiar, era extrañamente torpe para coser, así que la ropa que se hacía era un desastre, y los demás se burlaban sutilmente de nosotros. Un día, mi padre compró un traje nuevo en el mercado para regalárselo a mi madre. La verdad es que no era gran cosa. Quizás un poco mejor que los harapos que solíamos usar. Pero mi madre estaba muy contenta. Pero ya sabes. En la ropa que compró mi padre, había una pequeña espina de madera clavada. Mi madre se lastimó al usarla. No fue una herida grave. A lo sumo, solo unas gotas de sangre. Ahora que lo pienso, eso fue lo malo. Si hubiera sido una herida grave, habríamos ido al único herbolario del pueblo, o a la ciudad a buscar un médico, o habríamos hecho algo. Pero como era una herida tan pequeña e insignificante, mi madre ni siquiera la trató bien y la dejó sin tratar, pensando que sanaría sola. Para cuando se formó pus en esa pequeña herida y su cuerpo ardía como fuego, ya era demasiado tarde para todo. Era tan inútil que ni siquiera pude llorar como es debido. Claro, puede que no sea culpa de quien confeccionó o vendió esa prenda. Quizá mi madre simplemente tuvo mala suerte. Aún así, no soporto ver a alguien sufrir por culpa de mi ropa. Puedo ser muy terca en esas cosas, ¿verdad?
Dorotea abrió los ojos, que había mantenido cerrados con fuerza, dentro de las frías rejas de la prisión subterránea. La imagen de la costurera inconsciente era tan distinta de su habitual imagen glamurosa y audaz que resultaba difícil reconocerla. Tenía el pelo revuelto, la ropa hecha jirones y moretones por todo el cuerpo. Especialmente sus dedos, los dedos que habían creado innumerables prendas como costurera, estaban todos doblados en diferentes direcciones como si hubieran sido meticulosamente atendidos uno por uno. La gente en la calle decía que el señor de Gluckstadt era misericordioso, que había mostrado misericordia al no matar a la tonta costurera que hirió a su hija. Por lo tanto, esto también debe entrar dentro del ámbito de la misericordia. La costurera, con las manos destrozadas, ya no podría confeccionar ropa y, como consecuencia, podría acabar muriendo de hambre en las calles, pero esas cosas no preocupaban a quienes ocupaban altos cargos. Dorotea tampoco tenía por qué inmiscuirse en los asuntos de quienes ocupaban altos cargos. Ruido sordo. A pesar de todo, Dorotea esparció numerosos fragmentos de hueso por el suelo. Las almas que habían estado atrapadas en la prisión como espíritus terrenales se aferraron a los cuerpos creados por la fusión de fragmentos de cadáveres y el maná de Dorotea. Dorotea les habló. No salgan de la mansión del Señor. No toquen a nadie a menos que sean atacados primero. Y aunque sean atacados primero, no maten. Si lo entienden, márchense. Quizás sería algo que la racional Dorotea de siempre lamentaría si lo supiera, pero Dorotea, cuyos tornillos mentales se habían aflojado tras ver el miserable estado de la costurera, no se detuvo. Además, infundió maná directamente en algunas almas para que su presencia fuera lo suficientemente fuerte como para que la gente común la viera, y luego les ordenó. De ahora en adelante, recorran la mansión del Señor y difundan lo que les he dicho. Para que todos puedan oírlo. Los espíritus materializados, espectros, asintieron y se dispersaron en todas direcciones a través de las paredes. Después de eso, Gluckstadt quedó patas arriba. No muertos. Han aparecido los no muertos. ¿Qué? ¿De dónde diablos vinieron? Es un ataque de nigromante. Protejan al Señor. Los soldados de Gluckstadt lucharon a su manera, pero había un límite claro a lo que la guardia, que se había vuelto tan laxa que ni siquiera podía cumplir adecuadamente con su deber de mantener el orden público, podía hacer. Podían acabar temporalmente con algunos muertos vivientes, pero eso era todo. No pudieron organizar una formación defensiva para resistir, ni tampoco pudieron intentar encontrar y eliminar la fuente que invocaba a los muertos vivientes. El maná de Dorotea, que invocaba a los no muertos, brotaba sin cesar, e incluso si de alguna manera lograban derrotar a un no muerto, aquellos que habían recibido maná negro reparaban inmediatamente sus cuerpos y revivían. La mansión del Señor se convirtió rápidamente en un páramo, y aunque el Señor y su familia no resultaron heridos directamente, tuvieron que temblar mientras estaban rodeados de muertos vivientes. Los espectros gritaron hacia la aterrorizada familia del Señor. Maldito Señor. Señor perverso. En tu dominio, gente inocente sufre, y tú los descuidas y te entregas a la pereza. Por tu pésima gestión del dominio, la bruja que lo visitó tuvo una experiencia desagradable. Esta vez solo queda una advertencia, pero si vuelve a ocurrir, la próxima vez ni siquiera entrarás ilesa a tu tumba. El Señor inclinó la cabeza varias veces, implorando el perdón de la bruja, y la horda de muertos vivientes y los espectros desaparecieron repentinamente. Al día siguiente, el Señor concedió el indulto, liberando a todos los presos de la cárcel, al tiempo que reemplazó ampliamente a la guardia y comenzó a centrarse en estabilizar el orden público de la ciudad. El guardia, que anteriormente había hecho la vista gorda incluso cuando surgían conflictos entre la gente o alguien estaba siendo golpeado, comenzó a intervenir activamente en los incidentes. La costurera se sorprendió 2 veces. Una vez, cuando recuperó la conciencia en prisión y descubrió que sus dedos, que antes le dolían como si se estuvieran muriendo, eran de alguna manera soportables. Y otra vez, cuando los soldados que apenas el día anterior parecían dispuestos a devorarla la liberaron con una expresión aturdida. Tras recibir 2 signos de interrogación en tan poco tiempo, la desconcertada costurera regresó a su tienda, donde la recibió una pequeña aprendiz de bruja que, de alguna manera, suspiraba profundamente y se agarraba la cabeza. ¿Tú, qué estás haciendo? Es algo así como autodesprecio o lo que sea, simplemente pasaron cosas. Lo más importante es que te des prisa y entres. Dorotea le vendó las manos y los dedos a la costurera con un paño limpio y palillos, y luego dejó que un líquido sospechoso se filtrara en ellos. Después, a la costurera le esperaba una sopa llena de hierbas, y luego llegó un sirviente de la familia del Señor, expresando su deseo de continuar su relación comercial.
Llegados a este punto, hasta la costurera no pudo evitar darse cuenta. ¿Fue obra tuya el alboroto que se produjo en la mansión del señor? Dorotea no lo negó. En cambio, le preguntó a la costurera. ¿De verdad cometiste un error? La modista resopló. Aunque hubiera algún problema con el diseño de la ropa, yo no cometería un error así. Probablemente el criado que se llevó la ropa se equivocó por el camino y trató de disimularlo. Veo. Dorotea asintió con el rostro ligeramente ensombrecido. La costurera estaba perpleja, pero, sabiendo que Dorotea no era de las que hablaban con facilidad en momentos como este, se encogió de hombros en lugar de indagar y dijo. En fin, con las manos así, no puedo dar clases de costura. ¿Volverá más tarde? Y lo más importante, ¿se curará esto? Por suerte, no duele mucho. Para esta noche ya deberías poder mover un poco el pulgar. Con eso, probablemente ya podrás sujetar una cuchara. He preparado sopa para varios días con ingredientes que no se estropean fácilmente, así que sigue comiéndola durante un tiempo. ¡Qué cuidado! Y olvídate de las clases de costura. Probablemente no podré venir a esta ciudad en un tiempo, así que estudiaré por mi cuenta la última parte. Veo. Ahí terminó todo. La costurera era adulta y sabía muy bien que algunas despedidas llegan de repente. No intentó retener a Dorotea ni hacer que sus pies se sintieran pesados. En cambio, solo le dijo esto a Dorotea, que se marchaba. Gracias, pequeña. Vuelva cuando sea mayor. Le haré un traje digno de una dama. Dorotea asintió y luego salió de la sastrería. Después de eso, Dorotea fue directamente a buscar a Tip. Increíble, Dorothy. La ciudad, que era un desastre, se ha convertido en un lugar decente en un instante. Pensaba que el señor era una persona realmente asombrosa y elevada, pero comparado con Dorothy, no es nada. Los ojos de Tip brillaban como estrellas. Aunque Dorotea no había dicho ni una palabra sobre este incidente, Tip ya parecía haber llegado a la conclusión de que ella era la mente maestra detrás de esta situación. Ante semejante consejo, Dorotea preguntó con rostro inexpresivo. ¿No tienes nada que decirme? Por un instante muy breve. Tan breve que sería difícil notarlo a menos que uno prestara mucha atención, el rostro de Tip se endureció. ¿Tienes algo que contar? Ah, si se trata de este incidente, lo supuse porque Dorothy estaba demasiado dispuesta a atender a la costurera. ¿Fue un malentendido? Pero eso solo duró un instante. Tip respondió enseguida con una actitud natural, como si no supiera nada. Veo. Dorotea cerró los ojos. Las almas que vagaban por diversas partes de la ciudad eran fuentes de información mucho más útiles de lo que la gente común podría pensar, especialmente en un entorno como el de Gluckstadt, donde la gente seguía muriendo dentro de la ciudad. Dorotea llegó a saber que Tip, quien siempre mostraba un rostro inocente ante ella, en realidad había comenzado a ejercer un poder considerable en esa ciudad. Que utilizó hábilmente el miedo que Dorotea había infundido para proteger a Tip, presentándolo como su propio poder para intimidar y someter a los demás. Una vez establecidas, las relaciones jerárquicas no se derrocaban fácilmente. Estuviera Dorotea allí o no, ayudara o no, el chico, quizás una chica, que tenía delante poseía la capacidad de aumentar el poder una vez obtenido, haciéndolo rodar como quien pone los ojos en blanco. Y entre los sirvientes que trabajaban en la mansión del señor, había algunos que habían sucumbido a ese miedo intangible. Por supuesto, esto no era más que evidencia circunstancial y sospechas. No existían pruebas claras de que Tip hubiera atrapado a la costurera. Sin embargo, también era cierto que Tip había mantenido en secreto el tipo de poder que había obtenido. Tip había desperdiciado la última oportunidad que Dorotea le había dado, y Dorotea regresó no como una chica que buscaba una amiga, sino como la aprendiz de una bruja. Bueno, entonces me voy ahora. ¿Eh? Ya te lo dije, ¿verdad? Que sería difícil venir aquí de nuevo. Las pupilas de Tip temblaron. Pero aún no has terminado de aprender a coser, ¿verdad? Da igual si lo he aprendido todo o no. Mi profesor dijo que esta es la última vez, así que, entonces, iré a visitarte. Si me dices dónde está. Consejo, declaró Dorotea, como sacudiéndoselo de encima. No dependas demasiado de mí. Tip se quedó boquiabierto, como en estado de shock. Sintiendo un poco de lástima al ver aquello, pero con aún más ira y decepción, Dorotea le dio la espalda. Y así, una amistad que podría haber sido sólidamente unida se rompió, se partió en dos. El caballero de hojalata le pregunta seriamente a Dorotea si estaba intentando activamente generar las etiquetas de obsesión, angustia y arrepentimiento. ¿De qué estás hablando? Lo viste en Audionovelas Héroe.